Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, pues en otro lunes de electricistas, de añoranzas de electricistas, nos encontramos a través de Radio ESME y agradeciendo, como siempre, el apoyo profesional, el apoyo del equipo de trabajo de Radio ESME. Y, por supuesto, estamos siempre agradecidos a esta circunstancia, a este trabajo profesional, técnico, solidario, para que nuestras añoranzas lleguen a todos ustedes a través de todos los medios cibernéticos contemporáneos que existen. Solo nos bastaría saber que hubiera cápsulas o que el programa dividido en tres o en dos apareciera en TikTok, pero estamos presentes en las redes más importantes, que es YouTube y Facebook. Y el preparar el material y subirlo a las redes es un trabajo permanente del equipo de Radio ESME, principalmente a través de Iván Hernández y de la jefa que hacen, insisto, un trabajo muy especial. Antes de empezar o de continuar, porque estamos leyendo un artículo de Adolfo Gili que apareció en el Cotidiano, la fundación de la CTM, está aquí, es un cotidiano de marzo-abril de 1986, donde Gili trata cómo nace la CTM y, como hemos dicho siempre, el ESME es uno de los pilares fundamentales. Podríamos agregar ahora, aunque usted no lo crea, de la CTM. Sin ESME no hubiera habido fundación de la CTM. Hasta podríamos decir que es una idea original del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero en fin, previo a eso, lo que les quiero decir, precisamente que apenas el sábado se cumplieron los primeros 110 años del ESME. Y nos debe de quedar claro que es mucho más profundo, es mucho más provocador el que cumpla una institución tantos años. Es el único sindicato tan antiguo que existe en México. Es el que más antigüedad tiene, es el ESME. El que surge en medio de la Revolución Mexicana y además significativamente cuando llega Villa y Zapata, las fuerzas revolucionarias de la División del Norte y del Ejército Liberador del Sur, surge el ESME en 1914. Es para que se piense, para que se estudie,
para que sepamos cuándo nace el ESME. El mejor año de la revolución de estas fuerzas insurgentes autónomas rebeldes es 1915 y el año en que el ESME se consolida indudablemente, donde se definen sus características que le van a permitir esta centuria, es 1915. Es el año que todos debemos estudiar. Para propios extraños es una tarea ineludible de los trabajadores electricistas el que se estudie este año. El año de la revolución más álgido, más fuerte, más tenaz, más contradictorio, donde casi se vence al proyecto burgués. Es el auge más importante de la revolución y de las fuerzas autónomas y rebeldes anticapitalistas. Nunca le llamaron así, ni anticapitalismo, ni antiburgués, pero sí eran pro campesinos, pro trabajadores. Confiaban plenamente en lograr el triunfo para distribuir entre las gentes más pobres del campo y la ciudad las propiedades, la riqueza, porque sabían que la revolución está hecha por los pobres y para los pobres. Primero, los pobres del campo, los campesinos explotados, los sin tierra. Es entonces 1914 en diciembre y el año de 1915, el año de nacimiento del ESME, de fundación, el año más, si me permiten la expresión, más revolucionario de la Revolución Mexicana. Y es el año que le permite surgir de las entrañas del mismo conflicto armado al ESME, donde la alforja electricista se complementa, se crea, se llena, se abastece de la capacidad política e ideológica indispensable para el camino, sin duda. Y recién se cumplen los primeros 110 años. Coinciden que tratemos este tema de la fundación de la CTM con este artículo de Adolfo Gili, donde se muestra la capacidad técnica, profesional y política con una ideología claramente pro-democrática y pro-desarrollo social. Entonces, bien por los electricistas y sus 110 años. Es un festejo integral. Todos los electricistas, cuando el significado de todos es precisamente eso. No podemos olvidar la totalidad concreta de lo que significa miembros activos del ESME. Vale, salud por eso. Perdón. Continuamos entonces con el escrito de Adolfo Gili. Es el cotidiano número 2 de marzo a abril de 1986.
Es una revista elaborada en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana por su sede de Azcapotzalco. Continúa Adolfo Gili. En esos meses de movilizaciones políticas, permítanme un segundo, voy a hacer un movimiento de luces, espero que funcione. Pues si no funciona, ni modos, pues ya lo hice y vamos adelante. Habíamos dicho que era un año huelguístico por excelencia, más de 200 huelgas, principalmente en los sindicatos industriales, pero no solo, también en otros medianos sindicatos. Una demanda de huelgas, oleada general, principalmente de aumentos de salario y de revisiones de contrato colectivo o creación del contrato colectivo, porque recién se había echado a andar la Ley Federal del Trabajo, que hasta antes de los años 30 no había Ley Federal del Trabajo y era complicado de parte de quienes ejercían los derechos laborales plasmados en la Constitución reconocer el camino, porque las autoridades decían que faltaba la ley. Era un pretexto, claro, pero igual. Entonces, es la primera participación nacional unificada de los trabajadores en política del país, en apoyo de una tendencia del Estado de la Revolución Mexicana, es decir, una acción no proletaria, pero ciertamente también con sus propias organizaciones y convicciones. En esa confluencia entre la política radical del cardenismo del año 1935 y la movilización organizada por su propia iniciativa, los trabajadores confluyen. Se formó definitivamente y se consolidó lo que puede llamarse el cardenismo de las masas mexicanas. El matiz es importante, es una confluencia. Cárdenas apoya y declara en favor de las huelgas. La ley establece que los obreros pueden demandar a través de huelgas lo mínimo que consideren, pero ya hubo una interpretación y desde el Estado también se llama el estado de masas del cardenismo. Nosotros decimos hay una confluencia, no Cárdenas dicta o determina, no, confluencia, se reúnen. Por un lado, Cárdenas defendiendo las huelgas y Calles atacando. Por otro lado, las organizaciones obreras apoyando sus propios derechos con huelgas y reconociendo el apoyo de Cárdenas. Se unen. Se le dio énfasis políticamente después a la llamada política de masas de Cárdenas y se olvida que es la confluencia de fuerzas. Pero en fin, eh,
para nosotros es un matiz interesante. Si este resultó perdurable, fue precisamente porque se formó en la experiencia de lucha vivida por las masas, por sus propias demandas, iniciativa que se recoge entonces por el gobierno y sobre todo en la primera gran experiencia política colectiva en que los trabajadores sintieron que eran ellos en primera persona, con sus organizaciones de clase, quienes estaban decidiendo el apoyo a Cárdenas contra Calles. Eran ellos y sus derechos y sus conquistas. Esto es lo que no debemos olvidar. El destino ulterior de la nación y el de su propio movimiento. Es decir, había que detener a Calles y a Morones. Alto, no más. Sin esta experiencia no hubiera nacido la CTM que conocemos en su perdurabilidad por medio siglo después. Van a ser las contradicciones propias en la CTM las que van a balancear el asunto del lado de la sumisión, la ruptura de la independencia de las organizaciones, de la rebeldía, se somete. Dice el artículo de Adolfo Gili, la subversión al Estado, subordinación, perdón, la subordinación al Estado de la CTM y con ella del sindicalismo mexicano organizado en el Congreso del Trabajo, tiene complejas raíces históricas y no obedece solo a la política del Estado o a la manipulación de los intereses de la burocracia charra. Precisamente por eso la ruptura de esa subordinación que se ha convertido en el mayor freno para el movimiento obrero en la lucha por los intereses propios y por los intereses generales de la nación. Es también una tarea de larga y compleja que no se resuelve ni se resolverá con la simple denuncia de la política oficialista de esos dirigentes, con llamados a los trabajadores o con lamentaciones sobre su supuesta pasividad o su precariedad. No puede tampoco dejar de verse que este sindicalismo oficial, tan corrompido y contenido por el Estado, tan defendido por la expulsión y el terror contra las minorías disidentes para desanimar a la mayoría de cualquier acción opositora, tan privilegiado por jueces y juntas de conciliación y arbitraje, tan coludido con gobernaturas, senadurías o diputaciones en la política burguesa del PRI o del PAN ahora. Es el mismo sindicalismo que pese a haber encubierto y colaborado en golpes históricos al movimiento obrero, como las caídas salariales de los años 40, en los años 80 y en derrotas como la huelga ferrocarrilera o la destrucción de la tendencia democrática, también ha asegurado una continuidad sin rupturas de la organización sindical mexicana, a diferencia de lo ocurrido en países como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, lo cual
si bien está lejos de justificarlo, permite comprender por qué puede mantenerse a través de los años formas de consenso pasivo para su política de colaboración con el Estado. Es el punto. Surge de una confluencia de intereses del movimiento obrero, donde se impulsa el apoyo a Cárdenas o al cardenismo en contraposición del callismo y de Morones, entonces jefe de la CROM, jefe, que no dirigente, que no líder. Continúa Gili. Era inevitable en 1936 esa subordinación, dado el nivel de desarrollo del país, el nivel de conciencia de los trabajadores mexicanos y la capacidad de atracción del cardenismo sobre esos trabajadores, si cual tuvieron toda la razón en apoyar contra el callismo y contra el imperialismo, ninguna salida política entre las varias posibles en determinado momento es inevitable por sí misma. No había pues otra salida posible si era preciso apoyar al cardenismo que subordinarse al Estado tal como el mismo Cárdenas lo concebía. Las vicisitudes de la fundación de la CTM dicen que sí, que dentro del apoyo a Cárdenas había una alternativa política a la subordinación de la organización obrera del Estado, de la subordinación obrera al Estado. Pero esa alternativa fue derrotada o frustrada porque, como ha sucedido tantas otras veces en la historia, no encontró la dirección política que estuviera en condiciones de materializar. Esta ausencia tiene a su vez explicaciones históricas, pero explicación no quiere decir determinación, como piensan quienes reducen el materialismo histórico a un determinismo. La fundación de la CTM parece a este respecto casi un experimento de laboratorio. Vamos a ver cómo lo explica Gili. Les digo que al respecto estudié con detenimiento este proceso importantísimo para el movimiento obrero y para el ESME. Cuando en febrero de 1936 convergen todas las fuerzas reunidas en el Comité Nacional de Defensa Proletaria para la fundación de la Central Obrera, no parece haber mayores dificultades en la aprobación de principios formulados con un lenguaje radical. La rebeldía, la autonomía, la independencia es plenamente de izquierda con conciencia de clase proletaria. Eso lo digo yo, no está escrito. Pero como siempre, los problemas surgen cuando hay que elegir la dirección, es decir, la encarnación material de lo que será la política de la organización, cualesquiera sean los grandes principios enunciados
en los papeles. No hay discusión en cuanto a la Secretaría General. Hay que hacer la mención, los papeles, es decir, los documentos oficiales de esta CTM que nace, los elaboran y en la historia del ESME está escrito entre el secretario general del ESME, Francisco Breña Alvírez y Vicente Lombardo Toledano. Forman la comisión que debe redactar estatutos, declaración de principios y forma de organización. Y dice, no hay problema cuando se va a elegir a secretario general. Va a ser el abogado Vicente Lombardo Toledano, cuya visión estatal del socialismo ha tendido alianzas con Cárdenas. Con la dirección de Stalin en la Unión Soviética, de quien le permite subordinarse al Partido Comunista Mexicano, y con el equipo sindicalista pragmático de Fidel Velázquez. Por otra parte, en la visión de la época, el socialismo lombardista aparece así como la encarnación de los principios fundadores de la CTM. Ojo, Chile aquí ya le está dando una importancia sin límites a Lombardo y une a Fidel Velázquez a Lombardo. Ojo, no se da de esa manera principalmente. Pero él dice que lo sabemos que Lombardo es, sí, un socialista reconocido en Rusia, en la URSS, y que eso hace que el Partido Comunista Mexicano se subordine a Lombardo y no al revés. Para el caso de la política de Frente Unido hubiera sido lo mismo. Pero en fin, continúa Gili. Los problemas surgen cuando hay que elegir al secretario de organización, es decir, no la encarnación de los principios, sino la política concreta que tiene por respaldo la organización. Y dice, aquí aparecen Fidel Velázquez por un lado y por los comunistas Miguel Ángel Velasco, al que apodaban el ratón Velasco. Ambas fuerzas saben que en una organización de este tipo, para poco sirven los principios si no se cuenta con el control del aparato. Y la Secretaría de Organización asegura no solamente ese control inmediato, sino la conformación futura de ese mismo aparato, sacando a unos y poniendo a otros, reconociendo a unos y desconociendo a otros. Cuando se llega a la votación, la situación es dramática, dramática. Francisco Breña Alvírez, a nombre del ESME, apoya la candidatura de Velasco. Lo siguen los otros tres grandes sindicatos de industria, mineros, ferrocarrileros y petroleros, y se unen tranvías, artes gráficas y la Cámara Nacional del Trabajo. Miguel Ángel Velasco, el ratón, tiene evidente mayoría sobre Fidel Velázquez, apoyado sola por la CEPOSEM y pequeños sindicatos. Los comunistas, pese a la coalición de lombardistas y velasquistas, posiblemente favorecidos por el mismo Cárdenas, aunque no conocemos constancia de esto, han conquistado la Secretaría de Organización, aquella que será decisiva en la estructura futura de la central
que están haciendo. Esa posición no se debe a su esfuerzo organizativa, cuya base principal es la reducida, según se debe a un acontecimiento insólito que en medio del ascenso de las masas mexicanas vuelve a presentarse en el país. Las fuerzas de izquierda de la Revolución Mexicana buscan alianza e incluso cuadros y dirección con los comunistas. Los sindicatos industriales nacidos de ese ascenso, carentes ellos mismos de una dirección política propia, de la política de Lombardo y de Velázquez, la más ligada al Estado, quienes entonces quieren entonces llevar a los comunistas a la dirección y en efecto Miguel Ángel Velasco aparece llevado no por la debilidad del Partido Comunista, sino por la fuerza de los sindicatos industriales, todavía no burocratizados y en plena movilización de sus bases. Ya una vez hemos visto cómo Úrsulo Galván y sus ligas campesinas con Adalberto Tejeda y su sindicalismo veracruzano, con otras fuerzas afines que pululaban en México en esos años, el Partido Comunista pudo haber construido una gran alianza que cambiara el rumbo del país. El sectarismo atroz instalado por las directivas de la Internacional Comunista desde 1928-29, el mismo que llevó a su periódico El Machete a denunciar a Sandino como capitulador ante el imperialismo. En una nueva coyuntura, otras fuerzas, esta vez los dirigentes de los obreros industriales, volvían a buscar alianza y dirección en los comunistas, no contra Cárdenas y el cardenismo. Ellos mismos en su mayoría eran cardenistas, sino contra el burocratismo estatal y la regimentación de Fidel Velázquez y su camarilla. Fidel y Velázquez y su socio Fernando Amilpa amenazaron con la escisión, amenazaron de manera pobre, dada la fresca y numerosa fuerza de los sindicatos industriales, en ese momento cuya ejecución bien podría haber dejado a las fuerzas velasquistas en el papel en que quedaron entonces la CROM y la CGT, que no participaron en la fundación de la CTM, pero bajo esta posición, seguramente bajo la de Lombardo Toledano o de otros, y no sabemos bajo cuáles otras los comunistas retrocedieron. La CTM, la SUM, retiró la candidatura de Velasco bajo la protesta de Breñalvírez que la había hecho y finalmente se llegó a un acuerdo por el cual salió electo Fidel Velázquez en la Secretaría de Organización. La voz solitaria del ESME a través de su dirigente Francisco Breñalvírez se negó a convalidar la componenda y mantuvo su veto por Velázquez. Desde su flamante puesto, Fidel Velázquez puso inmediatamente manos a la exitosa obra que iba desarrollando desde entonces, hacer a los comunistas y a toda fuerza organizativa de la CTM construir una poderosa burocracia sindical y política con intereses propios en el PRI y en el Estado y subordinados al movimiento obrero
subordinando al movimiento obrero al Estado y a la burguesía mexicana. Dice Gili, Hernán Laborde fijó que ese apoyo a Velázquez mostraba la popularidad y el prestigio de los comunistas. Historiadores recientes de aquellos acontecimientos, como Ignacio Marván y Samuel León, mantienen lo contrario, que la aceptación final de Velázquez se debe al peso que él y su grupo tenían entre los obreros de pequeñas empresas, que en su conjunto dominaban y formaban un contingente muy voluntarios, perdón, voluminoso, y al predominio de sus organizaciones en el DF y en Puebla. Creemos que ni lo uno ni lo otro. En nuestra opinión, si los dirigentes de los sindicatos industriales quisieron llevar a Velasco a la Secretaría de Organización fue para inclinar hacia la izquierda a una CTM donde el puesto central, la Secretaría General, era ocupada por Lombardo Toledano. Elegir a Velázquez significaba políticamente, en cambio, hacer la opción opuesta, hacia la derecha. Además, puede deducirse que era precisamente la relativa debilidad de los comunistas la que permitía a esos dirigentes entregarles esa secretaría cuando ellos mismos, con el peso de sus propios sindicatos, para contrarrestar actitudes demasiado independientes e incómodas que Velázquez quisiera tomar. Si la afirmación de Laborde fuera verdadera, el prestigio y la popularidad se habrían expresado en fuerza numérica sindical, lo cual no era el caso. Cuadros sindicales tenía el PCM, pero masas no. Por el otro lado, puede pensarse que sin menospreciar el volumen numérico de los pequeños sindicatos controlados por la burocracia naciente de Fidel Velázquez y sus 5 lobitos en el DF, su fuerza se basa sobre todo en sus contactos con el Estado, en sus posiciones en las juntas de conciliación, como sucede todavía, y en su entrelazamiento con los niveles intermedios del aparato estatal ligado a los conflictos sindicales, a ir cual debe agregarse el apoyo de Lombardo y muy posiblemente la prevención del propio Cárdenas de que los comunistas ocuparan puestos demasiado elevados en la dirección de la CTM, pues en aquel volumen numérico disperso en pequeñas organizaciones no puede compararse con el respectivo volumen numérico compacto de los grandes sindicatos como ferrocarrileros, mineros, petroleros y electricistas. Finalmente, es bien sabido que lo que cuenta en esos casos no es sólo la misma afiliación, sino el lugar en que la producción que ocupa cada sindicato, y estos son principalmente absolutamente incomparables entre los 4 sindicatos industriales y el vínculo de pequeñas organizaciones controladas burocráticamente en el DF y en Puebla, con la complejidad de las autoridades del trabajo por Fidel Velázquez, Fernando Amilpa y sus socios.
Esto quiere decir que si los comunistas no se hubieran replegado de la posición donde inopinadamente los habría llevado la voluntad de los industriales, tal vez Velázquez y los suyos habrían cumplido su amenaza. Pero en este caso, el poder de la atracción de la nueva central, más como una campaña agresiva de organización, habría permitido con toda vericitud resolver el problema por otra vía, ir a batir a la burocracia de Fidel Velázquez en sus propias bases, atraer a la CTM de los sindicatos industriales, a la mayoría de los obreros de la Federación de Sindicatos del DF y de Puebla y asegurar que la se gocen entre sus a la lombardista que podía asegurar quedando en la CTM y su ala velasquista fuera de ellas. Sucedió exactamente lo contrario. El repliegue del PCM dejó a los sindicalistas industriales sin candidato y sin política. Y las posiciones claves de la dirección de la nueva central quedaron bajo el control de la influencia de Fidel Velázquez, con el resultado de todos conocidos. Uno a uno, esos sindicatos fueron dejando la central. Una CTM más radical, como querían los electricistas, los ferrocarrileros, los petroleros y los mineros, habría apoyado igualmente a Cárdenas y a su gran reforma, pero hubiera reunido, hubiera tenido mayor posibilidad de mantener su independencia del Estado para no quedar atada a este cuando se produjo el viraje derechista de Ávila Camacho y de Alemán. El fracaso del PCM indica que no es indiferente lo que una organización relativamente pequeña puede decidir en momentos cruciales a condición de que tenga una política correcta. He de decirles, como hay un personaje ahora que yo tengo otros datos. Sí incluye al ISME, por supuesto. Sí incluye al ratón Velasco, pero hay una diferencia especial. La cartera segunda de la CTM no la ocupaba ni era candidato el ratón Velasco. Estaba asignado Francisco Breñal Vírez. Y cosa curiosa, dos cosas. Una, los estatutos del ESME indican que el ESME no debe de ocupar cargos políticos. Y estando en la candidatura de organización, Francisco Breñal Vírez, él dice que no puede participar en ningún cargo político de la CTM. Y que además de que no puede ocupar la cartera de organización, el ESME reclama su presencia para actividades propias en el ESME. En el ME estaba sucediéndose la discusión de los estatutos. Y lo más importante, se iba a preparar el contrato colectivo de trabajo de 1936. Por motivos, llamémosle político-personales,
Breña Alvírez desiste de estar en la candidatura de organización. Es decir, y aquí viene la discusión histórica y teórica del papel del individuo en la historia. Breña Alvírez se va a dedicar a preparar el contrato colectivo de 1936 en el SME. Sabe que es una tarea que le va a quitar tiempo fundamental, capacidades y que no va a poder desempeñar de forma adecuada el cargo de secretario de organización en la CTM. No propone tampoco a un sustituto del SME, que debió haber sido lo correcto. Cualquiera en la asamblea de fundación de la CTM hubiera aceptado no a Breña Alvírez, pero sí a otro candidato al SME. Pero los cuatro dirigentes más importantes que tenía el SME en ese momento, que por cierto también eran ingenieros como Breña Alvírez y gente de izquierda, estaban abocados, se iban a abocar, se iban a dedicar a preparar el contrato colectivo, el mejor contrato colectivo establecido en México. Bueno, primero en el ESME con Compañía de Luz y luego en México. Por esa razón, Breña Alvírez propone de candidato al Ratón Velasco. ¿Qué es lo que pasa? Si se queda Breña Alvírez de candidato, en automático ganaría la votación. No había persona alguna que le hiciera, ni el propio Velázquez hubiera osado, hubiera intentado oponerse a Breña Alvírez. Lo sabía, lo sabía. Sin embargo, cuando Breña Alvírez recula y propone en su lugar al Ratón Velasco, entonces el grupo de Velázquez y sus cinco lobitos ven la posibilidad primero de crear caos. Se arma el escándalo, un griterío. ¿Cómo es posible que surja otra candidatura? Y se suspende durante más de una hora la asamblea para tomar la calma. En el ínterin se hacen las negociaciones pertinentes y se va a presentar la amenaza de Velázquez de todo su grupo renunciar e irse de la asamblea. Pudieron haberse ido, por supuesto, y es probable que nada hubiera acontecido, porque eran sindicatos pequeños. Pero ya estaba lanzada la bronca, ya estaba lanzada la disputa del cargo y sus diferencias. Y ya no era Breña Alvírez el candidato. Efectivamente, entra ya la narración de Gili. El Partido Comunista da un paso atrás en vez de sostener su candidatura, fuere lo que fuere, y mantener en la dirección de la CTM al comunista Velasco. Y se repliegan. Y es cierto, los cinco lobitos ingresan y toman el poder. Y como dice Gili, de inmediato empiezan con su política que todo el mundo sabía que iban a aplicar. Tan así que en 2 años estos sindicatos industriales
salen de la CTM por voluntad propia. Nadie les discutió, les criticó. No, el propio ESME en una asamblea extraordinaria discute y analiza y decide salirse de la CTM. Pero el secretario general Francisco Breñal Buires no propuso ni a Roldán, ni a Paulín, ni a Casanova, a ninguno de miembros del comité central del ESME para ocupar el cargo de el propio secretario general Francisco Breñal Buires. Plantea el caos, la crítica y demás, pero es importante agregar al escrito de Adolfo Gile, que es el propio secretario general del ESME. No es que el puesto estuviera vacante y Breñalvírez propone a Velasco, no. No era una planilla sin candidatos. Todos los cargos de la CTM llevaban ya un candidato. Iba a ser una planilla de unidad, de unificación, y todo el mundo iba a estar de acuerdo. Cuando salta el problema es cuando Breñalvírez, el secretario general del ESME, dice, yo no puedo estar ahí, no puedo aceptar un cargo político. Es absurdo, si uno lo nota, no es un cargo político, no es un diputado. Y pensamos, ahí sí pensamos, hipotéticamente, que pudo haber desempeñado el cargo de secretario de organización de la CTM y el de secretario general. Es más probable que tuvieran compañeros en el ESME que completaran las tareas de Breña Alvírez, que al revés, que en la CTM hubiera candidatos para suplir a Breña Alvírez. Al no haberlo, el propio Breña Alvírez propone a Velasco, al ratón Velasco, al dirigente comunista prominente en esos momentos, pero donde Fidel Velázquez clava el dardo para imponer y evitar su nombramiento. Y efectivamente, el grupo de Velázquez, los cinco lobitos y la tendencia histórica de Lombardo a plegarse al Estado se convierten en la política de la CTM a lo largo, una política de derecha o de sumisión al Estado y a la burguesía, que pronto, acabando el sexenio de Cárdenas, llegan al poder, lo asumen y modifican el proyecto cardenista. Y efectivamente, la nueva tarea en la CTM se hace compleja. Es la tarea, desde entonces, de sacar a Fidel Velázquez de la política nacional, de poder acabar con esa subordinación al Estado y que revisemos la historia esta de esos momentos y del surgimiento de la CTM, que revisemos cómo se establece y qué política sigue el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que finalmente es quien va a convocar a la formación de la CTM. Y así como dijimos al principio de este programa, revisemos con detenimiento, con cautela y proyectemos
de entonces a la fecha o para el próximo año, la política generada en 1915, la estructura, los objetivos, las acciones de los electricistas cuando nacen y que se conviertan en la tarea actual. De igual forma, sería revisemos la labor y tareas y objetivos del Comité Nacional de Defensa Proletaria de 1935 a febrero de 1936 y pulsemos la política nacional sobre la central obrera o incluso sobre el Congreso del Trabajo. Y por eso decimos, y el caso de la fundación de la CTM es un muy buen ejemplo, la raíz histórica fundamental, realmente sindicalista, está en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, en sus objetivos, en sus acciones, en la alianza que no subordinación con Cárdenas, la confluencia de fuerzas para derrocar al viejo líder cromista Morones, que había sido del ESME, y al Maximato de Calles, que quería agrandarlo. Entonces son 2 años cruciales que todos deberíamos de saber exactamente sus características, sus elementos constitutivos, su política y conciencia de clase que tiene el ESME tanto en 1915 como el ESME en 1935 y sus acciones con la propuesta del Comité Nacional de Defensa Proletaria. Hoy nos podríamos preguntar si aplicamos y tenemos una conciencia sindical proletaria y qué características tenía, igual como señala Adolfo Gili, una ideología comunista, anti-Stalin, anti el Congreso de la URSS, socialistas y comunistas, de tal modo que finquemos la nueva hora, la nueva ola de políticas a favor del proletariado. ¿Y en qué se puede confluir y tener alianzas con esa política de primero los pobres? No de subordinación, sino de radical independencia política, con objetivos definidos claros. Y es curioso que nos haya correspondido leer la fundación de la CTM de Gili y que tengamos una buena tarea de hacer la revisión de los pormenores del 35 y el 36 y de que dilucidemos, pongamos en pie el análisis y el debate sobre esa facultad que determinó a Breña Alvírez dar un paso atrás en la candidatura a la Secretaría de Organización de la CTM por la elaboración del mejor contrato colectivo de la historia en México. Es interesante que pudiéramos estudiar con detenimiento
a detalle las características del contrato colectivo, de las condiciones de trabajo del movimiento obrero, del conjunto de la industrialización y del conjunto de derechos que debían estarse conquistando, poniendo en práctica de manera constante en México. Y el dilema, como es curioso, se propone a los 110 años en un aniversario más del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué papel se desempeñó? ¿Qué características contiene la presencia política del ESME en el ESME y en la CTM? Se me acabó el tiempo y a todos, a la totalidad concreta de electricistas, les felicitamos, pero sobre todo les invitamos a estudiar estos dos procesos concretos, concretitos de la historia concreta del ESME. Hasta la próxima y nos vemos en otra añoranza de electricistas.